285, que es la que vemos ahorita en el problema, coseno hiperbólico de m por L menos X, entre coseno hiperbólico de m por L, mientras que en la aleta infinita, la distribución de temperatura se calcula con esta ecuación, la 289, exponencial a la menos m por X. Y Ok, muchas lógico, gracias, profe. ¿sale? Y lógico también el flujo de calor. La columna que sigue es el flujo de calor a través de la aleta. Y tenemos 4 fórmulas desde la 282 a la 290, 85, perdón, 282, 286, 288 y 290, que estas 4 fórmulas nos permiten calcular el flujo de calor a través de la aleta, pero que tenemos que identificar para qué caso. Cualquiera de estos 4 casos le corresponde una fórmula para el flujo de calor y una fórmula para la distribución de temperatura. Y lógico, hay otras magnitudes dentro de estas ecuaciones principales y que esas las estaremos calculando con las fórmulas secundarias que aparecen a pie de tabla. ¿Queda claro? Sí, profe, muchas gracias. Muy bien, seguimos avanzando. Dicho lo anterior, ahora sí pasamos a esta parte. Observemos que m minúscula se encuentra presente en estas dos ecuaciones, tanto adiabática como aleta infinita. Y la fórmula de m minúscula es la que tenemos en la expresión de la tabla 2.4 que la acabo de marcar y que aquí la tenemos textualmente, ¿sí? Donde nos damos cuenta que se requiere de HC, del perímetro, de la cara de conductividad térmica y del área transversal de la aleta, dependiendo la forma o figura geométrica de esa aleta. Bien, sustituimos ese perímetro y esa área en la ecuación de m minúscula y tenemos esta expresión que aún así todavía hacemos el análisis dimensional para darnos cuenta que es correcta nuestra fórmula, que estamos obteniendo m minúscula en metros a la menos 1 y que ahora podemos reducir la expresión de esta fórmula para poderla utilizar y calcular m para cada uno de los materiales. De tal manera que aquí podemos ver que al sustituir los valores y al dejar K como una incógnita, porque la K no va a ser un solo valor, K va a ser para el cobre, la K del acero y la K del vidrio, por lo tanto, el valor de K no lo sustituyo, lo dejo así nada más y todo lo demás lo sustituimos para reducir una ecuación de m minúscula en su máxima expresión, que nos quedará el numerador de esta cantidad entre el denominador de esta cantidad que está multiplicando acá, y todo eso a la 1/2. Dense cuenta que ya tengo una ecuación que puedo utilizar 3 veces. Ahí está. La voy a utilizar 3 veces, ¿sí? Como lo vemos aquí, del lado derecho, ¿sí? Para encontrar la M del cobre, del y del vidrio. Bien, con esa ecuación, a continuación, hacemos uso de la fórmula también de distribución de temperatura. Recordemos nuevamente que para el cobre como para el acero, la distribución de temperatura es con esta ecuación. Para el vidrio común, ¿sí? Por ser aleta infinita, la distribución de temperatura será con esta ecuación que tenemos de la página 77 de la tabulación, que en su momento ya nos está proporcionando estas fórmulas. ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? Ninguna, profe. Perfecto, seguimos avanzando. Démonos cuenta que, bueno, es el mismo problema, pero aquí la oportunidad o la ventaja que tengo es que ya aquí van unos cálculos para no, para apoyarnos en la explicación. Pero que les pido de favor su calculadora igual a la mano para que empecemos a cotejar algunos valores y si hay alguna pregunta o duda, cómo se obtuvo, que con toda confianza nos podemos ahorita, de cierta manera, dedicarle unos minutitos más para explicar ese detalle. Bien, en la siguiente tabla se resumen los valores obtenidos de la distribución de temperatura.
para los 3 materiales considerados y para diferentes puntos a través de la longitud de la barra L. Recordemos que la temperatura se va a distribuir en toda esa longitud de 100 milímetros. Por lo tanto, vamos a marcar puntos en esa longitud de la barra, pero en una separación homogénea de 20 unidades. 20 milímetros, 40, 60, 80 y 100 milímetros, para tener 5 puntos estratégicos en los cuales estaremos monitoreando cómo se distribuye la temperatura en toda esa longitud de la aleta. Y lógico, poder ir calculando esta distribución de temperatura para la aleta de cobre y de acero y también para la aleta de vidrio con esas mismas separaciones. Dicho lo anterior, recordemos que la ecuación que está aquí marcada como ecuación 1, ahora sí la voy a utilizar para encontrar M minúscula. M minúscula del cobre, igual con su calculadora, pues lógico, este valor del numerador entre la K del cobre, que está afectada por 3.1415, por 10 a la menos 4, y el producto de esta división elevado a la 1/2 o raíz cuadrada, para que les dé 3.60. ¿Es correcto? Sí, profe, a mí sí me da. Muy bien, entonces ese valor de 3.60 es el que está tabulado acá del lado izquierdo. M minúscula para el cobre. Lógico, estamos colocando valoritos con separación de este milímetros, 40, 60, 80 y 100 milímetros. Vamos a calcular la otra M del acero y nos da 16.02, que es el valor que está tabulado en el lado izquierdo. Y finalmente el vidrio, con la K del vidrio, nos da 91.29 metros a la menos 1, que es lo que tenemos tabulado acá en el lado izquierdo para los 3 materiales: cobre, acero y vidrio común. ¿Hasta aquí todo va bien? Por mi parte, sí, profe. Bueno, pasamos al siguiente cálculo. Si ya tengo M y tengo la longitud de la aleta, yo me doy cuenta que aquí voy a requerir, ¿sí?, en el denominador de acero y cobre, el coseno hiperbólico de por L, que está entre paréntesis. Y en el numerador tengo L menos X por M, que también está entre corchetes. Voy a calcular esos valores con anticipación para después ya nada más utilizar los cosenos hiperbólicos de cantidades. Y es por eso que aquí tenemos, ¿sí?, que M por L, bueno, 3.60 por 0.100 es 0.36. ¿Es correcto? 16.01 por 0.100, que es la longitud de la aleta, 1.6. Y finalmente la última, M por L, no la requiero en la fórmula, ¿sí?, de aleta de vidrio, porque aquí no requiero del producto de M por L, ya que nada más requiero de exponencial a la menos M por X. En virtud de que no la requiero, ese producto de M por L, en esta tabulación pongo nada más la nota de que L tiende a infinito. ¿Queda claro? ¿Por qué dice que no la requiere, profe? Ah, porque es una aleta infinita. Y en la fórmula de distribución de temperatura, tú dime si en esta ecuación que está aquí, de distribución de temperatura para la barra, si es vidrio común, infinita, aquí dime si está involucrado el producto de M por L. Oh, no está. Bueno, y por no estar, entonces nada más pongo que L tiende a infinito. Ok, Mientras que en la gracias. ecuación anterior sí está involucrado el producto de M por L. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Bien, entonces aquí ya está resuelta esta columna, que el encabezado me dice que es el producto de M por L. Ahí está, 1, 2 valores, y el tercero, pues ya dije que no la requiero, la fórmula no me la solicita, no viene involucrada en la fórmula, y por eso puse que L tiende a infinito, porque esta aleta es de un caso de aleta
infinita, caso D. Pasamos a la siguiente columna. Dense cuenta que aquí es lo que tengo en la fórmula anterior, L menos X por M. Por lo tanto, este encabezado de esta columna aplica nada más para cobre y acero. Vamos a calcularla, aquí la vemos del lado derecho, y se pueden dar cuenta que para el cobre vamos a multiplicar, ¿sí?, lo que dice L menos X por M minúscula, donde L vale 0.100, acá del lado derecho, aquí lo tenemos, 0.100, menos X de ese primer renglón de 20 milímetros, 0.020 metros, multiplicado por la M minúscula, que a nosotros nos dio 3.60 metros a la menos 1. Realicen esta operación, por favor, y les debe dar 0.2880, que es el valor que tenemos en el primer renglón, ¿sí?, para el cobre. ¿Es correcto? Sí, profesor, es correcto. ¿Mande? Sí, me da igual. Perfecto. No seas malito de todos, de favor, cotejen el segundo valor. Ahora nos recorremos al siguiente con una separación de 20 unidades, por lo tanto es 0.100 la longitud de la aleta, menos 0.040 por 3.60, les debe dar un valor de 0.2160, que es este valor que está acá tabulado. Sí, profe, sí da. Sí. Sí da ese tipo Bien. B. Y de la misma manera, los siguientes tres valores, de esa manera los hemos aquí registrado en los cálculos, pero para el cobre. Del lado derecho vamos a hacer la misma operación, pero para el acero. Por lo tanto, la M ya no es del cobre, sino del acero de 16.01, ¿sí? Por L menos X, 0.100 menos 0.020 por 16.01. Y les debe de dar este valor, muchachos, 1.2808. ¿Es correcto? Sí, profe. Bien, de la misma manera, por favor, hacemos una segunda operación y les debe de dar el valor, pero ahora con una X de 0.040, 0.100 menos 0.040 por 16.01, 0.9606, que es este valor. También, profe. Está Y de bien. la misma manera, los siguientes tres valores aquí están, ¿sí?, secuenciados, y que son los valores que estamos calculando y que estamos tabulando del lado izquierdo en la tabulación. En la siguiente celda, dense cuenta que igual en la fórmula, para distribución de temperatura, me voy a subir un poquito para que veamos la fórmula, no requiero de L menos X por M, por eso esta celda se queda en blanco, porque aquí la tengo, ¿sí? Y aquí podemos visualizar que en la fórmula me dice que para la distribución de temperatura, cuando la barra sea de cobre y de acero, L menos X por M, ¿sí?, ese producto sí está aquí inmerso en esta fórmula, pero aquí no está en la barra de vidrio. L menos X por M aquí no aparece. Al no aparecer en esta fórmula de la ecuación de vidrio, en aleta infinita, dejo en blanco esta columna, esta celda de esta columna que tengo aquí. ¿Queda claro? Sí, profe. Muy bien. Pasamos a la última columna, distribución de temperatura. Recuerden que esta última columna es calcular la distribución de temperatura para estos tres materiales y para estas dos consideraciones. Aletas adiabáticas para el cobre y para el acero y aleta infinita para el vidrio. Dense cuenta que vamos aquí a ir calculando nuevamente, ¿sí?, lo que tenemos en la fórmula. La fórmula subo un poquito para que la recordemos nuevamente. Y aquí tenemos. Voy a evaluar la distribución de temperatura para el cobre. Y del lado derecho es lo que tenemos calculado aquí, ¿sí? Abajo del cobre, ¿sí?, en esta columna, ahora es la distribución de temperatura que me dice que es el coseno hiperbólico, ¿sí?, de M minúscula por
el producto lógico de L menos X por M entre el coseno hiperbólico de M por L, que nos dio 0.36. Voy entonces a visualizar que aquí tengo en la tabulación lo que acabo de mencionar. Coseno hiperbólico, con su calculadora, por favor, busquen las funciones hiperbólicas HYP de hiperbólica, actívenla y activen el coseno, para que en su momento tengan el coseno hiperbólico de este valor de 0.2880 entre el coseno hiperbólico de M por L, que vale 0.36. Y les debe de dar este valor que está acá, en el lado derecho, de 0.9770, que es el que estamos tabulando. Profe, disculpe, ¿lo pudiera repetir otra vez? Aquí lo tenemos, ¿sí? En la parte del lado derecho, el cálculo. Coseno hiperbólico, ¿sí? De 0.2880, que es lo que resultó de esta columna de L menos X por M, ahí está, entre el coseno hiperbólico de 0.36, que es el coseno hiperbólico de M por L. Está aquí en la tabulación y que aquí lo tenemos, ¿sí? En la secuencia de lo que vamos a dividir para encontrar 0.9770, que le corresponde al primer renglón de cobre en una X de 20 milímetros. ¿Sí te dio ese valor ahora sí? No sé si lo hice mal, pero a mí me da 1.109. Sí lo hiciste mal. Nuevamente. Por eso les pido que tengan calculadora todos a la mano. Y si me da el valor, profesor. ¿Sí? Nada más haz esta Ok, ya vi operación. que hice mal, ya vi que hice mal. Lo multipliqué en vez de dividirlo, profe. Ok, Ya vi. hazlo, por favor. Coseno hiperbólico. Vamos a hacer la segunda operación. Ahí mismo para el cobre. Ahora, coseno hiperbólico de 0.216 entre el coseno hiperbólico de 0.36 y les da un valor de 0.96. En el cobre, a 40 milímetros de separación en la X. Y les arrojó este valor, 0.9600. Sí, profesor. Y de la misma Sí, me da. manera, los siguientes tres valores, tal como están aquí desarrollados, son las cantidades que están registradas acá en la tabulación, en la tablita. ¿De acuerdo? Pasamos, voy aquí, hago un paréntesis, pasamos al acero inoxidable. Bueno, es lo mismo, en el acero inoxidable es la misma fórmula, pero recuerden que ahora los valores son diferentes. Coseno hiperbólico de 1.2808 entre el coseno hiperbólico de 1.6, que le corresponde a esos 20 milímetros al inicio de la barra, y les da 0.7522, que es este valor que tenemos tabulado. ¿Es correcto? Nomás escucho a dos jóvenes o tres. ¿Los demás qué pasó? Sí, profe. Sí, está bien. Ok. Saquen sus Sí, profe. calculadoras científicas. Recuerden que esto es ejercicio práctico de lo que vamos a contemplar para el examen. Que se vayan familiarizando y poniendo a estudiar. El examen ya está a la vuelta de la esquina en 1 o 2 semanas. Sale. Lo mismo de favor. Segundo valor, ahora coseno hiperbólico de 0.9606 entre el coseno hiperbólico de 1.6 les da 0.5812, que es lo que tenemos tabulado. ¿Es correcto?
Sí, profe. Perfecto. Bueno, ahora vamos a la siguiente. Ya de la misma manera los otros tres valores. Vamos al siguiente que viene siendo si se fabrica de vidrio. Recuerden que para el vidrio, ¿sí? Tenemos una situación en la cual nosotros vamos a estar evaluando, ¿sí? Esta parte, que es nuevamente la distribución de temperatura, pero con una fórmula que es el caso D. Y para el caso D, ya no vamos a aplicar la ecuación anterior. Vamos a aplicar el exponencial con su calculadora de favor. Aquí voy a darle un poquito más de zoom para que se alcance a ver esto. ¿Sí? Ahí está. Para el vidrio, la distribución de temperatura teta entre teta B es igual a el exponencial elevado a la menos m por x. M que vale para el vidrio, acá del lado de izquierdo lo ven, vale 91.29 menos 91.29 por la X que vale 20 milímetros, 0.020 metros. Entonces, busquen en su calculadora lo que es logaritmo natural. El inverso del logaritmo natural es el exponencial. Activen el exponencial elevado a la menos m por x y les debe de dar este valor de 0.1611, que es el que estamos registrando en la tabla. Sí, profe. Sí, profe. Segunda Sí, profe. operación, la misma, pero a una separación de 40 milímetros de la base de la aleta, ¿sí? Exponencial a la menos 91.29 por 0.04 y les da 0.0259. ¿Es correcto? Sí, profe. Y Sí, lo mismo profe. para los siguientes tres valores. De esa manera nos damos cuenta que hemos tabulado el comportamiento de cómo se va a distribuir la temperatura en estos intervalos de 20, 40, 60, 80 y 100 milímetros, tanto para el cobre como para el acero y la distribución de temperatura para el vidrio. ¿Queda claro? Sí, profe. Perfecto, ya tengo cantidades ahí, pero no sé qué trayectoria o cómo se va a comportar. Por lo tanto, voy a interpretar los valores tabulados y los voy a graficar. Y es lo que tenemos a continuación. Graficar los valores ya tabulados para darnos cuenta de esta parte. ¿Sí? Ahí se ve. Perfecto. Voy a ver si se alcanza a ver un poquito menos. Ahí está. Ahora sí. La última columna, que es la distribución de temperatura del lado en la tablita, nos va a permitir identificar estos valores en una hoja milimétrica, ¿sí? Aquí en los apuntes, pues lógico lo tenemos aquí, ¿sí? Cómo lleva la trayectoria el cobre, cómo se comporta el acero inoxidable con esta trayectoria, en estos rangos de separación de 20, 40, 60, 80 y 100 milímetros, y finalmente la trayectoria de cómo se distribuye la temperatura en la aleta de vidrio. Si lo vemos en hoja milimétrica, con más ajuste más exacto, aquí tenemos que la distribución de temperatura en el eje y lo que viene siendo X para ubicar los valores de 20, 40, 60, 80 y 100 milímetros, que es la longitud de la aleta, en su momento es parte de lo que estamos evaluando. Y aquí podemos ver cómo se comportó el cobre con una distribución de temperatura casi estable en toda su trayectoria. Permítanme. Ingeniero, buenas tardes. ¿Qué pasó?
¿sí? De forma presencial. Sale pues. Hasta luego, dije, bye. Muy bien, seguimos. Una disculpa aquí. Nos aclaman los profesores también. Profe, ¿Qué pasó? ahí tengo una duda con lo de la calculadora. No encuentro eh, la función esta que usted mencionó para lo de hiperbólico. Ah, claro, es una, sí, tiene, para empezar tiene que ser científica, ¿eh? Sí, No vas a sí, ponerme sí, ahí una calculadora de esas eh, económicas de suma, resta y multiplicación. Bueno, de las que están ahí tienes ya anterior. la calculadora científica, dependiendo de las aplicaciones, busca en el teclado Sí. HYP de hiperbólica. Oh, Una tecla que no. venga en funciones trigonométricas, pero bueno, perdón, en Ah, sí, funciones ya aquí está. hiperbólicas. Oprímela y te aparece hiperbólica, Sí. ¿sí? Ahora busca la función seno, coseno o tangente, la que tú requieras. Oh, ya. Y aparece como sin H y ya. Ok, entonces ya tendrías esto. Si quieres senos o coseno, aquí nosotros estamos hablando de coseno. Entonces sería coseno hiperbólico de esa cantidad entre el coseno hiperbólico de 0.36 y nos da 0.977. ¿Sale? Sí, Y gracias. así sucesivamente vas, lógico, hay unas que son Sharp, Casio, Texas Instrument, Hewlett Packard. En ese caso yo ahí les pido que ustedes revisen su manual y que utilicen las funciones hiperbólicas para obtener estas cantidades. ¿De acuerdo? Sí, Órale, pues, gracias. servido. Ahora bien, el cobre nos damos cuenta que distribuye su temperatura casi de forma homogénea con decrementos mínimos. Ahí está, se comporta de esta manera. Mientras que el acero tiene un decremento de forma más prolongada al inicio y posteriormente ya lleva esta trayectoria en el acero inoxidable de la aleta cilíndrica. De esta manera se distribuye su temperatura. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener valores, ¿sí? Que en 20 milímetros, 40, 60 milímetros vienen decreciendo de forma así muy brusca, mientras que ya en los 80, 60, 70, 80 milímetros, el decremento de la temperatura, distribución de la temperatura ya se mantiene casi estable y esta es su trayectoria del acero inoxidable. Mientras que la de vidrio común, pues nos damos cuenta que es un decremento de forma precipitada, se distribuye la temperatura así en picada, ¿sí? A los 20 milímetros, a los 40 todavía da otra caída brusca, y después ya de aquí nos damos cuenta que se mantiene casi al filo del cero absoluto, pero que en su momento tiende a cero, pero no llega a ese cero, porque tiende a infinito la distribución de temperatura en esta aleta de vidrio común. ¿Qué quiere decir? Que hasta con 100 milímetros del lado izquierdo pueden ver que el vidrio común en la tabulación, aquí lo resalto con marcatextos, en 100 milímetros no alcanzó el 0.0 absoluto, sino que todavía tiende a infinito con 0.0001, ¿sí? Décima, centésima, milésima, 10 milésima, ¿sí? Y ahí es donde se ve esa línea roja paralela a la línea negra de lo que es el eje X. ¿Queda claro? ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? No, ¿Ninguno? todo bien, profe. Bien, con esto he concluido con el otro punto que es distribución de temperatura. Tabulamos, graficamos y ahora nos vamos a la siguiente parte que es el rendimiento de la aleta. ¿Sí? Recordemos rápidamente que la fórmula principal es esta, el rendimiento de la aleta con esta relación, flujo de calor a través de la aleta entre Q máxima. Dicho lo anterior, tenemos que para este flujo de calor a través de la aleta, en el caso de aleta adiabática, es esta ecuación.
Por lo tanto, la ecuación 294 dividida entre Q máxima, que es HC perímetro, longitud corregida, y teta B, nos damos cuenta que ya tenemos una fórmula, ¿sí?, que podemos utilizar para calcular el rendimiento a través de la aleta, pero que todavía está muy compleja. La podemos simplificar, ¿sí?, reducir en su máxima expresión. Teta B entre teta B se eliminan, y aquí vamos a eliminar algunos medios de estas magnitudes entre estos enteros, ¿sí?, del perímetro que están en el denominador. Por lo tanto, dense cuenta, ¿sí?, que aquí textualmente se menciona, reducir la ecuación anterior se puede reducir en su máxima expresión, tal como venimos observando, y de la tabla 2.4, recordando que M minúscula es toda esta formulita, ¿sí?, se parece, yo diría que no se parece, que es igual a esta que está en la fórmula anterior, que está entre corchetes HC, perímetro, cada área transversal a la 1/2 por longitud corregida. Por lo tanto, se sustituye todo esto que está entre corchetes a la 1/2 por esta M minúscula, y entonces tenemos todavía más simplificada y reducida la ecuación anterior para tener finalmente el rendimiento de la aleta, que es igual a la tangente hiperbólica de M por L entre M por longitud corregida, donde la longitud corregida es igual en aletas de sección transversal circular, para que no nos confundamos, sección transversal pero circular, a lo que viene siendo la longitud de la aleta más el diámetro de la aleta entre 2. Eso es igual a la longitud corregida en una aleta de sección transversal circular. Si fuera rectangular, esta formulita cambia, es la longitud de la aleta más el espesor de la aleta E minúscula entre 2. ¿Queda claro? Sí, profe. Pasamos entonces al siguiente punto. Con esta indicación sustituimos en la ecuación anterior y tenemos que ahora sí el rendimiento de la aleta finalmente nos queda de esta manera con esta fórmula, y que la podemos calcular ahora sí y utilizarla para calcular el rendimiento de la aleta para cada uno de los materiales. Aquí tenemos del lado derecho esta formulita que es la ecuación 2 y que en su momento la vamos a utilizar. ¿Cuántas veces? 3 veces, ¿es correcto? Gracias. Bueno, esas 3 veces aquí lo vemos, donde ahora vamos a calcular y vamos a ir tabulando del lado derecho. Tenemos la fórmula para el rendimiento a través de la aleta. ¿Sí, no? Profes. Claro que sí, ahorita dile que ya casi vamos a comer también. Sale pues. Muchachos, aquí tenemos entonces, con esta fórmula, ¿sí?, cómo vamos a calcular el rendimiento a través de la aleta. Calculadoras, de favor, nuevamente. Calculamos el rendimiento de la aleta de cobre. Tangente hiperbólica de M por L. Aquí está tabulado el valor de M por L en el cobre. M, recordemos que ya la tenemos calculada anteriormente, ¿sí? Ahora esa M por la longitud de la aleta, aquí tenemos la otra columna, y en el denominador vamos a utilizar M por longitud corregida, recordando que la tangente hiperbólica la vamos a obtener de este valor de M por L, su tangente hiperbólica nos arroja este valor. Tangente hiperbólica de 0.36 nos arroja esta cantidad que dividida entre M por longitud corregida nos da un valor de 0.8707, que es esta cantidad del rendimiento que tenemos en el cobre. Calculadoras, de favor. Es 0.8717, ¿no? Calculadora, y yo aquí anoté entonces 0.8707.
Pero entonces ahí hubo un error, es 17, 87, 17. Sí, a mí me da eso. Ok, entonces lo que tenemos aquí en el cálculo, aquí fue un error de captura en la tabulación. Y bueno, andamos en un 87.17%, pero que en rendimiento es Ahí me dio 0.8717. 0.8708, profe. O sea, sí, casi similar. Ok, entonces aquí nada más cuidamos para todos, de favor, con su calculadora, que es este el rendimiento que estamos obteniendo y que en el siguiente a 0 debe de darnos un rendimiento de 0.5233 aproximadamente. Pregunta, profesor, ¿es 3.60 o es 360? A ver, aquí recordemos que es M del cobre y la M del cobre nos dio 3.60. 60-40 aquí, está tabulado. En Ah, la ok, gracias. carga, en los cálculos nada más se pusieron 2 dígitos, pero aquí está, ¿sale? Sí me da ese valor, profesor. Perfecto. Segundo valor, lo mismo, rendimiento de la aleta, pero con el M del acero inoxidable, que es 16.013, multiplicado, ¿sí?, por la L, que vale 0.100, te da este valor, ¿sí? Y a este valor le sacas la tangente hiperbólica de M por L, que te da este valor, y que en su momento en el dividido entre M por longitud corregida, ¿sí?, nos arrojó este valor para encontrar el rendimiento de 0.5233. Y Sí, profe. finalmente, el último, lo mismo, ¿sí? La M que calculamos para el vidrio, multiplicada por M por L, nos da este valor. Aquí está el encabezado de M por L, nos arroja esta cantidad. Y a esta cantidad tangente hiperbólica de M por L nos da 1.00 o 0.9999, ¿sí?, dividido entre el producto de la longitud corregida por M para encontrar, ¿sí?, el rendimiento en la aleta de vidrio de 0.0996. ¿Es correcto? Sí, profe. Muy bien. Ahora sí. Entonces pasamos a la siguiente, que es, ya tenemos los 3 rendimientos. Recuerden que entonces el rendimiento de la aleta de cobre es mucho mayor, 0.8707, comparada con la de acero, que es 0.52, que en porcentaje sería 52.33, 87.07% y 9.96%. ¿Es correcto? Sí, profe, correcto. Sí, profe. Bien, no requiero el rendimiento en porcentaje, porque ahorita voy a hacer lo siguiente, ¿sí? Estas cantidades de rendimiento las voy a utilizar, pero en forma relativa para encontrar este flujo de calor Q subíndice A relativo al cobre, porque no obtengo lo que voy a mostrar aquí, ¿sí? Para el flujo de calor a través de la aleta y calcular esta cantidad de flujo de calor, dense cuenta que aquí en la fórmula, ¿sí?, de flujo de calor a través de la aleta, necesitamos de teta B. Y teta B la tenemos que calcular con esta formulita. Temperatura de la base menos T infinito. Y si yo me regreso al enunciado, como a la figura, hace un rato mencioné, ¿tenemos la temperatura de la base? No. ¿Tenemos T infinito? Tampoco, ni en el texto ni en la figura. Como no tengo esta temperatura de base ni T infinito, no puedo calcular teta B y no puedo calcular el flujo de calor a través de la aleta. ¿De acuerdo? Pero sí puedo hacer lo siguiente, ¿sí? Con el rendimiento de estos tres aletas de diferente material, identificar que la que tiene un mayor rendimiento es el cobre.
y por lo tanto al cobre yo le asigno que tiene un flujo de calor, ¿sí? Relativo con el cobre, ¿sí? Que para mí va a ser el 100%, porque es el mayor rendimiento en la aleta de cobre, y que el flujo de calor que va a disipar va a ser, lógico, aproximadamente igual al 100%, pero yo le voy a decir que le da el 100% relativo al cobre, para poder calcular el flujo de calor relativo con el cobre para las otras dos aletas, de acero y de vidrio. Entonces, punto 5233, una regla de 3, por favor, multiplicado por 100 entre punto 8707, les da el 60.16 de flujo de calor en porcentaje. ¿Es correcto? Sí, profe. Lo mismo para el siguiente, punto 0.996 por 100 entre punto 8707, les da un flujo de calor de porcentaje de 11.46. ¿Es correcto? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, ya con eso hemos resuelto la última punto del problema que nos pide calcular el flujo de calor a través de la aleta. Pero les aclaro, estas cantidades no son de 100 watts, 60.16 watts, 11.45 watts, no. Es un flujo de calor a través de la aleta relativo al cobre, pero en porcentaje. ¿De acuerdo? 100% de flujo de calor, 60.16% de flujo de calor relativo al cobre y 11.45% de flujo de calor relativo al cobre, donde el rendimiento del cobre fue de 0.8707. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? No, profe. ¿Ninguno? ¿Vamos bien? Perfecto. Pasamos entonces al siguiente punto, ¿sí? Donde concluimos ya con esto, ¿sí? El último punto, que fue calcular el flujo de calor. Y de esa manera lo pudimos obtener para los tres materiales y darnos cuenta que el cobre está en primer lugar con este rendimiento, y que con ese rendimiento podemos pensar que el flujo de calor que disipa es casi del 100%. Aquí lo igualé para tenerlo relativo al cobre el 100%. En segundo lugar tenemos el acero inoxidable con un rendimiento de un 52.33%. Y en tercer lugar, la aleta de vidrio común con un 9.96% de rendimiento. ¿Queda claro? Sí, profe. Bien, aquí ahorita les dejo entonces, bueno, este archivo lo cierro, pasamos al siguiente problema, pero voy a interrumpir antes para mañana continuar con el problema 2.4. Sí, entonces esto lo guardo, más bien cierro archivo. Aquí mismo en la plataforma les voy a compartir un segundo archivo que va a ser estos problemas que estamos ahorita aquí apoyándonos para explicar y la secuencia de los cálculos. Entonces, problema resuelto del 2.21 al 2.26. ¿Sí? Compartir archivo en la carpeta sala principal, materiales de clase. Y nos vamos a esta parte. Hace una hora les acabo de compartir este archivo en los materiales de clase para que se apoyen para estudiar. ¿Sí? Y aquí están las fórmulas, la secuencia, el número de veces que se tenga que ocupar la fórmula para calcular, ¿sí? Todos los valores, las magnitudes, los datos que nos proporciona cada problema, ¿sí? Lo que acabamos de explicar ahorita, la tabulación, la gráfica y lo que viene siendo el rendimiento para poder encontrar el flujo de calor relativo al cobre con estos valores previamente calculados.
y 3 problemas más para explicar en las siguientes clases. ¿Vamos bien? Sí, profesor. Aquí mismo en la sala principal, en la carpeta de archivos, así como tengo una carpeta de prácticas de laboratorio, voy a generar una nueva carpeta que va a ser reporte de prácticas. Aquí con el reporte de sus prácticas que va a estar para entrega el día prácticas. Ahí están. Estamos a 27, mencioné que se iba a entregar a finales de abril, a más tardar el 30, pero lo vamos a recorrer a la siguiente semana, de hoy en 8, de mañana en 8, entonces sería 05 de mayo, y lo van a entregar en Word, y en PDF. Sus 2 reportes de sus prácticas en esta carpetita. La próxima semana tenemos clase el miércoles, entonces el jueves es festivo, es 5 de mayo, no hay nada que elaborar, pero ahí los voy a dejar para que en ese día todos ustedes coloquen aquí sus 2 reportes de prácticas en el transcurso del día, a más tardar a las 12 de la noche. ¿De acuerdo? Entendido, profesor. De acuerdo, ¿Preguntas, profesor. comentarios hasta aquí? De acuerdo, profe. Yo ¿Vamos tenía bien? una pregunta con respecto a las prácticas de Claro que laboratorio. sí. Por eso iba a acabar antes, exacto, y ahí tenemos la carpeta. Deja descargar la lista de asistencia. Profesor, en la lista de asistencia, un compañero me pidió que le comentara que se le fue la luz. Es el compañero Reyes González. Y bueno, ¿Quién, no, perdón? Reyes González. Reyes González. Se le fue la luz y no pudo entrar a la clase debido a eso. Bueno, ponlo de favor al tanto, al corriente de todo lo que hemos visto y que se ponga al Claro. corriente con lo que vamos avanzando, ¿de acuerdo? Sí, profesor, gracias. De nada, ahora sí, preguntas, comentarios sobre las prácticas, dudas. Yo, profe, ¿Qué pasó? en el de coeficiente de convección natural, Convección natural. en convección natural, ajá. Allá en el laboratorio, cuando usted puso la tabla, pues, que íbamos a llenar, nos había ya regalado el primer coeficiente de convección, la H. Ajá. Pero como me quedé con la imagen, o sea, le tomé foto, usted había calculado con temperatura ambiente, me parece, con 20 grados centígrados. Pero yo busqué las propiedades del aire y a 20 grados centígrados me aparece otro valor. Entonces no sé si, si esté mal yo o si usted nos pudiera proporcionar la tabla de propiedades que usó, o si será la misma que... A ver, estamos hablando de que el primer valor, les dije que a un tiempo de 0 segundos, la fuente de energía nos daba 20 watts, flujo de calor en watts, 20. La temperatura que se registra en el display es de 21 grados Celsius, los tienes que convertir a Kelvin. La temperatura infinita de 20.7 del fluido, que es el aire, está en 20.7 Celsius, que la vas a convertir a Kelvin para tus cálculos, ¿sí? Y con esos datos, lógico, hay unos datos anteriores que pusimos en pizarrón. La temperatura ambiente, pero dentro de ese espacio, es de 20 grados Celsius. El número de Planck PR a 20 grados Celsius, 0.71. Ajá, La K para esos 20 grados Celsius, ¿sí? En watts metro Kelvin, 0.0251. La K de conductividad térmica. Ajá, es que yo tengo una tabla que dice propiedades del aire a un ATM y donde son a 20 grados Celsius, el número de Planck es diferente, es 0.7309. Por eso yo pensaba que a lo mejor yo tenía una tabla equivocada.
Ok, tal vez en tu tabulación está bien, pero esta fue aquí como monitoreo real con los valores de laboratorio. Si gustas, nada más anexa tu tabla ahí, como me comentas, con esos datos que estás tomando en cuenta. No hay problema, yo lo voy a revisar, Ah, ok. ¿vale? Pero si Y no, toma este dato y anótalo para que en su momento lo utilices en tus cálculos. sí, sí, está bien, sí, y tenía otra pregunta también, pero se me acaba de ir. Creo que era, sí, como no sé si este tema, como había tenido problemas con mi conexión, no sé si ya lo habíamos visto de convección, pero estuve checando unos videos y se tiene que usar una temperatura de película, dice, o se usa la temperatura, la inicial. A ver, otra vez ubícame con tu pregunta, perdón. Ajá, había estado viendo unos videos Ajá, donde para calcular, creo que, no, creo que era el número de Grashof, ajá. que es la gravedad por la Ok. letra. A ver, el número de Grashof es igual al incremento de la temperatura o el decremento, la diferencia de temperatura que tengas entre la temperatura registrada y la temperatura infinita para ese renglón, ¿sí? Ahí te quedaría un valor de 0.3, algo así, o punto y fracción, creo, entre el primer renglón, porque estás teniendo una delta muy pequeñita de 21 grados y de 20.7, ¿vale? Ok. Multiplicado por beta, donde beta es el inverso de la temperatura infinita. Por lo tanto, esa temperatura infinita de 20.7 Celsius la pasas a Kelvin y le sacas su inverso, porque todo lo tienes que llevar en sistema internacional. ¿Sale? Ok, entonces no se Donde usa la beta es la dilatación volumétrica para los gases, pero que en este caso es el inverso de T infinito. Ok, Ya lo ok. agregas ahí en Grashof, multiplicado por L al cubo, donde L le vas a dar el valor de 1 por 10 a la menos 3 elevado al cubo, Ajá. multiplicado por G, que es la gravedad, 9.81 metro por segundo cuadrado, Ok, ¿sí? entonces también Dividido entre ajá, V al cuadrado, donde V la pusimos es la que era viscosidad. la viscosidad a 20 grados Celsius, que en este caso es 15.77 o 15.7, ¿sí? Por 10 a la menos 6 metro cuadrado por segundo. Y en ese primer renglón, el número de Grashof les debe de arrojar 40.238 punto y fracción, algo así. Que al Entonces, tener el número de Grashof y multiplicado por el número de Planck que te di como dato de 0.71, obtienes el número, ¿sí?, ajá, de Rayleigh, ajá. RA. Profe, entonces la delta es de 20.7 a 21, ¿no sería a cero? Cero No, menos. porque nada más estás tomando la temperatura que se registra en el equipo TR y el display nos daba 21 grados Celsius. TR registrada 21 grados Celsius y T infinito 20.7. O sea, temperatura de la base de donde comienza la aleta, Ok, 21 grados, ¿sí? es que como en la No, fórmula está TS, en bueno, ese pero caso te queda ahí ese delta o ese incremento de temperatura, pues lógico de 0.3, pero que ok, todo lo debes de llevar en Kelvin para que no tengas problema. Pero lógico, sube ahí esas dos temperaturas, no tienen exponencial, por eso te queda 0.3 en Kelvin como 0.3 en Celsius. ¿Sale? ajá, Ya después que obtengas el número de Rayleigh, pues lógico, ahí te va a dar otra cantidad que sí están elevadas. Dices, son números muy altos, sí,
28.569 y fracción, algo así, punto y tanto. Y que con ese número de Rayleigh, ¿sí? Ya tienes la otra columna para seguir calculando el siguiente valor, donde en su momento necesitas también calcular el número de Nusselt. Y el número de Nusselt lo vas a tener que investigar, pero bueno, ya inspirados, el número de Nusselt, tienes dos números de Nusselt, laminar o turbulento. Y tú te vas a ir al número de Nusselt, por ser convección natural, pues te vas a ir al laminar. ¿Sale? Sí. Y en el número de Nusselt laminar, te da una formulita que te dice, bueno, si es laminar, es esta la fórmula. 0.67 por Rayleigh por teta de Planck elevado a la 0.25. Pero teta de Planck tiene dos valores. Si vas a manejar aire, 0.363. Si vas a manejar agua, 0.627. Pero el agua no se ocupa en esta convección, se utilizó el aire, por El lo tanto aire. es 0.363. Sí. Y entonces ya lo incorporas a esa formulita. Calculas el Nusselt y ahora sí ya tienes Nusselt para decir que H es igual a Nusselt, lo que te arroja Nusselt, por la K, que se las di como dato, ¿sí? Dividido entre L. Y de esa manera calculas H convectiva. Sí, está claro, profe. Ya nada más una última. Vamos a convertir entonces a Kelvin la temperatura, la TS, la que es 0, luego 60, luego 120. A ver, 0, 60. Es que esa TS no es temperatura, es el tiempo. Ah, Sí, T minúscula entre paréntesis segundos, marcando para tomar lecturas. no, ¿Sí? pues sí. O sea, al lado izquierdo, T minúscula entre paréntesis S de segundos, ¿sí? Es a 0 segundos, comienza la primera lectura. ¡Sas! Órale. Corre cronómetro a 60 segundos, lecturas, que son las que están ahí anotadas, a otros 60 segundos, que son 120 segundos, a un minuto después, todas a un minuto después, y son todas esas lecturas que están ahí tabuladas en la tablita. No, pues sí, ya, perdón, sí, ya está, profe, sí, ya está todo claro. La T minúscula es el tiempo, la T mayúscula, R mayúscula es la temperatura registrada en el display, que para ti es la temperatura en la base de la placa donde se coloca la aleta, donde comienza la aleta. ¿Sí? En toda la superficie de la placa, que en su momento es la superficie donde se registra la temperatura en la superficie caliente de la placa, que va a disipar el calor hacia la temperatura infinita. Pero en convección natural, la temperatura infinita es una variación mínima que se monitorea de 21 y el otro fue 20.7. A 60 segundos, 23.4 TR, ¿sí? Y T infinito 20.7, y así sucesivamente, como va pasando el tiempo, son los valores que están arrojando esas lecturas. Sí. Ya ¿Sí? está, profe, muchas gracias, sí. Y al final, como ya tienes la H convectiva, pues ya aplicas ahora sí la ley de enfriamiento de Newton, que te dice que la H convectiva por el área de transferencia de calor, por un delta de temperaturas, te entrega el flujo de calor total por convección. Ajá, QC. ¿Sí? Exacto, pero claro, ese es el flujo de calor total por convección. No lo vayas a querer igualar con la Q de watts, que es la energía que te provee la fuente de energía de esas 20 watts que arrojaba, o 25 o 30 watts. Ajá. Esa es la fuente de energía que suministra una energía calorífica, pero que para la convección nosotros vamos a evaluar nada más desde la placa caliente, ¿sí? Con esa temperatura que se registra hacia la temperatura infinita, para conocer y calcular la H convectiva y utilizarla para el flujo de calor por convección. Convección, sí. Así es.
¿Sale? Ya está, profe, sí, muchas gracias. Y una ¿Alguna disculpa. otra pregunta? Con toda Profe. confianza, me quedan 7 minutos, No, aprovechen. profe. ¿Qué pasó? Disculpe, para saber si es laminar y turbulenta nos debemos de guiar con el número de Reynolds al momento Ok, de... en convección natural, nada más te vas a enfocar en el número de Nusselt, que es laminar. ¿Sí? En convección forzada es turbulento, ¿no? Yo lo estoy tomando como En turbulento. convección forzada, pues lógico, ya hay una velocidad del fluido de 0.3 metros por segundo, después 0.6, 0.9, y entonces ahí ya utilizas Reynolds, y Reynolds ya te va a ir ubicando para lo que mencionaste ahorita, que es a llevarlo a laminar o a turbulento, que en este caso yo creo que va a caer en turbulento. Ok, y profesor, Profe, nada más una otra pregunta. La longitud es la que había puesto en el pizarrón, que dice de 0.001. Sí, que puse ahí un valor, por eso ahorita le dije a tu compañero que el número de Grashow es 1 por 10 a la menos 3, elevado al cubo. Vale, está bien, gracias. ¿Sí? Ok. Yo tengo una pregunta. Es que ahorita acaba de decirle el compañero del número de Grashof, dijo la longitud de 0.01 y a nosotros cuando fuimos en nuestra sección nos puso una longitud de 0.1 y es la que yo estaba manejando. No seas malita, corrígele, tal vez ahí se me fue ahí el punto decimal. Ahorita les estoy mencionando que es 1 por 10 a la menos 3. Ah, ok, gracias. ¿Sí? Y dijo 1 por 10 a la menos 3, ¿verdad? Sí. Lógico, Eh, es 1 por 10 a la menos 3 en metros, y lógico, ya si va multiplicado o elevado al cubo, ya es otra cosa. ok. ¿Sale? En el número de Nusselt a mí me causó un poquito de conflicto en convección forzada, porque justamente estaba buscando eso que le mencioné al compañero, pero bueno, nada más encontré que como es convección forzada, es un flujo turbulento y pues encontré un valor de Nusselt que es de 0.037, que Espérame, se dame un multiplica. segundo. Ahorita te atiendo. Deja abrir aquí a un familiar. Espérame. Ok. Espérame. Mañana. Desde las 7 hasta las 5 de la tarde. Ya. Así me sale. Gracias, Ale. Perdón, aquí estoy otra vez. Una disculpa. No se preocupe, profe. Ok, le comentaba que el número de Nusselt en convección forzada, ya encontré que ahí se trata de un flujo turbulento, pero me causa un poquito de conflicto al calcular el número de Nusselt porque encontré dos valores en dos diferentes fuentes en internet. Una es de 0.037 que se multiplica por el número de Reynolds, que está elevado a 0.3 y
no sé cómo se lea PR, se multiplica por PR, Ajá. pero ese PR está elevado a T punto sobre 4. 3. ¿Mande? Elevado a punto 4, ¿no? No, T entre 3. Ok, Ah, ok. Sí. lo encontré así, no sé si está mal. Y encontré otro que es de 0.023 que se multiplica por el número de Reynolds que está elevado a 0.8 y multiplica Ok. PR. Ok, Está entonces elevado a vámonos a esta ira. Ok, todo lo que Ok, encontraste, voy a explicar esto. Entonces, tienes el número de Nusselt, ajá, ¿sí? Que Nusselt te dice que es igual a H por L entre K. ¿Hasta ahí estoy bien? sí, Perfecto. Punto y aparte. Para flujo laminar, el número de Nusselt es igual, ¿sí? A C, una constante C mayúscula, por Reynolds a la 1/2 por Planck PR a la 1/3. ¿Sí? ok, Pero que esa C que es constante, ahí mismo te dice que cuando la temperatura, ¿sí? Promedio es constante, C toma el valor igual a 1 entre la raíz cuadrada de pi. Y cuando el flujo de calor Q es constante, entonces C toma el valor C mayúscula igual a raíz cuadrada de pi entre 2. ¿Hasta ahí voy bien? sí, Lógico, ahí yo les di una tabulación donde el flujo de calor Q mayúscula era constante con 20 watts. Después Q mayúscula era con 30 watts, se mantiene constante. Por lo tanto, vas a utilizar esa donde Q, el flujo de calor, sea constante, no la temperatura, sino la segunda. Entonces C le asignaba C igual a raíz cuadrada de pi sobre 2. ¿Hasta ahí vamos bien? me confundí un poquito. Seguimos hablando del número de Nusselt, ¿verdad? O sea que el número de Nusselt sería igual a pi entre 2, digo, raíz cuadrada de pi entre 2 por el número de Reynolds elevado a la 1/2 por PR, PR, que es el número de Planck, a la 1/3. la 1/3. Y PR, acuérdate que al inicio en datos puse que PR para 20 grados Celsius vale .71. Ajá, ese valor sí lo tenemos, Vale. pero entonces ignoro el que encontré de 0.037. Hasta ahorita ahí vamos bien, ¿sale? Ok, Después tienes otra nota que en su momento te dice, para un régimen laminar promedio, el número de Nusselt, entonces entra esta otra, que si es la temperatura constante o Q constante, en este caso es Q constante, Nusselt es igual a .69 por Reynolds a la 1/2 por Planck a la 1/3. sí, ¿Sí? Y después tienes otro comentario que puedes, ahí textualmente dice, para un régimen laminar promedio, el número de Nusselt es lógico para temperatura promedio y flujo de calor constante. Nusselt es igual a .037 por Reynolds elevado a la 0.8 por Planck elevado a la 0.4. ¿dijo 0.37 o 0.037? A ver, Nusselt es igual a 0.037 que multiplica a Reynolds elevado a la 0.8 que multiplica a Planck elevado a la 0.4. Ah, ok. ¿Sí? Pero las fórmulas que dijo, profesor, son para flujos laminares. Estamos hablando de régimen laminar promedio, ¿sí? Que en su momento lo requerimos para el número de Reynolds.
porque la velocidad, si te das cuenta, es muy, pues yo diría que es mínima. 0.3 metros por segundo, Ah, 0.6 ok, metros por segundo, 0.9 metros por segundo. y en mi caso, que es flujo turbulento, ¿puedo usar otra entonces? Sí, entonces ya buscarías y encontrarías que para flujo turbulento ya entra otra formulita con estas ecuaciones. Y Nusselt, en su momento Nusselt para un flujo turbulento, aquí teniendo en mi nota, es 0.15 en Nusselt, 0.15 por RA, que multiplica a teta de Planck elevado todo eso a la 1/3, donde el valor de teta PR para el aire vale 0.363. Y teta PR para el agua, si fuera el fluido agua, 0.627. O sea que el que yo encontré hace un rato no era de flujo turbulento, era sino el flujo laminar. Es que pues ya me está confundiendo. Ok, nada más chécalo entonces para que cotejes con lo que te comenté, pero lo lleves a laminar o a turbulento, ¿sí? ¿Cuál es la que ahorita tienes duda? De esas que ahorita acabo de explicarte. Turbulento, es que pues es la que estoy queriendo calcular ahorita, es la en la que me trabé ya. Turbulento, ¿en cuál me estás hablando? ¿En natural o forzada? Forzada. Forzada. No sé. Sí, ¿verdad? Sí. Ok, Nusselt te debería de dar para un tiempo de 300 segundos, te debe de arrojar 340.90 y tantos. En el primer renglón de 300 segundos, cuando el flujo de calor es de 20 watts. Ah, ok. ¿Vale? Entendido, profesor. Muy bien. ¿Qué otra pregunta? ¿Ninguna? Ya nos pasamos 6 minutitos, pero creo que valió la pena. Aquí mismo ya les dije que les compartí un archivo de los ejercicios de estos problemas. ¿Sí les comenté o no? Sí, profe. Si van Sí, saliendo profe. más preguntas, se pueden en la próxima clase, ¿verdad? No, ya por eso hoy fue todavía una clase, ahorita un espacio de dudas y asesorías puntualmente. Acuérdense que también ustedes tienen que en su momento respaldar, investigar y tener su práctica para entregar. Aquí ahorita en pantalla ya les muestro que es el día de hoy en 8, pero de mañana en 8, 5 de mayo, su trabajo en Word y PDF, su reporte de sus dos prácticas en esta carpeta. El equipo 1 pues pone su carpeta lógico de reporte de convección forzada, convección natural, equipo 1, convección natural, equipo 1, convección forzada, y aquí colocan sus reportes. Equipo 2, lo mismo, equipo 3 y así sucesivamente, lógico, en la carpeta de la sala principal, nos vamos a la carpeta de archivos, y así como lo ven en pantalla, reporte de prácticas. Aquí agregarían su reporte. En la clase del día de hoy, aquí les mencioné que les compartí un archivo más, hace más de una hora, problemas resueltos del 221 al 226, que son los que ahorita estamos apoyándonos para explicar los ejercicios. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Ok, sería todo de mi parte. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario? ¿Ninguna?
No, profe. Todo bien, profe. Tengo más dudas sobre ¿Qué pasó? profesor, Ajá, ¿qué pasó, Lizeth? sobre lo que acabo de. Te escucho, ¿qué pasó? Profe, una disculpa. ¿Cree que me pueda retirar? Es que ya inició mi siguiente clase. No, sí, ya, de hecho, ya ahorita me quedé yo nada más hasta las 2:30, pero ya nos pasamos 8 minutos. Sale, pues, ¿qué pasó? ¿Alguna otra duda o ninguna? Lizeth, ¿Puedo mandarle mensajes si es que todavía tengo dudas con esto? Es que dice que ya no podemos contestar sobre eso. espero que mañana, todavía en la clase de mañana podamos disponer ahí de un pequeño espacio, entonces mejor mañana en clases. ¿Sale? Ok, Árale, pues. Nos vemos, profesor. Excelente día. Adiós, profe. Bonito día. Hasta luego, muchachos. Bye, bye.